Hola y bienvenidos al Jardín de la Chita. En el día de hoy les voy a enseñar cómo arreglar un cactus cuando está invadido por las cochinillas. En esta ocasión, este cactus está sufriendo de 3 cochinillas: la cochinilla algodonosa blanca, la cochinilla algodonosa marrón y la cochinilla lapa. Si te apasionan los temas de plantas, no olvides suscribirte y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer. Para realizar el tratamiento de esta planta, vamos a necesitar estos ingredientes: una cabeza de ajo completa, 1 litro de agua y 3 cucharadas de jabón, ya que nuestra planta se encuentra totalmente invadida y para que nuestro tratamiento sea totalmente efectivo. Vamos a coger nuestra cabeza de ajo y la vamos a pelar de la siguiente manera. Cogemos nuestro ajo, destapamos diente por diente, así, así y así. Cuando ya tengamos todos nuestros dientes, empezamos a quitar la parte que está cubierta y los vamos a dejar así. De esta manera. Bueno, acá ya tenemos nuestros ajos, los vamos a llevar a la licuadora. Si ustedes no tienen licuadora, los pueden macerar, los pueden picar o los pueden machacar. Los voy a poner en mi licuadora mini, les voy a agregar agua y los pongo a licuar hasta que queden bien licuados. En este caso, yo los voy a poner entre 1 y 2 minutos hasta que la mezcla quede totalmente homogénea. Bueno, ahora vamos a hacer nuestra mezcla de agua y jabón. Vamos a agregar 3 cucharadas de jabón para hacer nuestra mezcla jabonosa hasta que quede con buena espuma. Luego le vamos a agregar nuestra mezcla de ajo licuado. Ponemos ahí. Luego vamos a revolver con una cuchara hasta que los ingredientes queden totalmente homogéneos, de esta manera. El jabón mata la cochinilla y el ajo actúa como repelente. Entonces, en esta ocasión, lo vamos a aplicar a toda la planta. Para hacer este procedimiento, vamos a necesitar estos utensilios: un cuchillo, un cepillo de dientes, una brocha y un palito. Con nuestra brocha más suave, vamos a empezar a enjabonarlo de la siguiente manera. Como este cactus tiene como unas hojitas pequeñitas, entonces le hacemos suavecito para no irlas a lastimar. Vamos jabonando poquito a poco por todos los laditos hasta que el jabón penetre totalmente la planta. Estas hojitas las debemos tener en cuenta, que no las debemos quitar, porque si no le podemos causar muchas lesiones a nuestra planta. Esas hojitas hacen que nuestra planta cumpla con su proceso de fotosíntesis y también la protege de algunas plagas. Vamos a jabonarlo totalmente para que la cochinilla vaya soltando. Si está esa cochinilla algodonosa, a veces es un poco muy dura, pegajosa. En esta parte donde la cochinilla está más arraigada y el cactus no tiene hojitas, lo vamos a hacer con un cepillo que tenga algo más fuerte. Entonces lo vamos a hacer así. Aquí no hay peligro de que las hojitas se caigan porque no tiene. Entonces, como esta cochinilla está demasiado pegada, le podemos hacer un poco más fuerte hasta que vaya despegando. Lo vamos a hacer por todas partes, así, bien fuerte.
teniendo en cuenta que no le vayamos a hacer lesiones a nuestro cactus. Si ustedes ven que no les despega fácilmente, lo vamos a dejar por un lapso de 30 minutos y luego retomamos el proceso. Después que ya hayan pasado los 30 minutos, lo vamos a enjuagar con un atomizador para ver qué tanto se nos cayó la cochinilla. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a enjuagar, ¿sí? Empezamos en las partes de arriba, luego vamos bajando y vamos mirando qué tanto cayó con la primera lavada la cochinilla. Aquí en este cactus todavía se encuentra muy arraigada esta cochinilla, entonces le vamos a hacer con un palito para tratar de quitarle lo más que se pueda, o también podemos coger un cuchillo como este que no tenga la punta tan filosa, le vamos destapando. Bueno, acá estas partecitas que estaban totalmente marrón ya quedaron de color beige, y estas cosas negritas, eso es la cochinilla lapa, que la vamos a empezar a quitar con la puntica del cuchillo sin hacerle tanta herida a nuestra planta. Si le causamos heridas, le ponemos alcohol para que la plaga no se nos meta por ahí, así hasta que terminemos todas las partes que tiene cochinilla lapa. No importa que le hagamos un poquito de herida, así. Vamos a hacer lo menos posible en que le quede esa cochinilla lapa. Aquí vemos que esta cochinilla se arraiga y es a veces muy difícil de despegar. Por eso les decía que era mejor dejarlo en remojo para que suelte más rápido. En este caso, nuestro cactus, la cochinilla lo tiene invadido casi hasta la raíz. Entonces vamos a hacerle el procedimiento en las partes de afuera hasta terminar, y luego vamos a mirar su raíz a ver qué tanto está invadida. Aquí tenemos que sacrificar algunas partes de nuestro cactus para poder salvarlo. Después de hacerle todo este tratamiento, él va a quedar con algunas heridas, pero no importa, lo salvamos. Vamos a hacerle hasta despegarla totalmente. Si en un primer tratamiento no sale totalmente esa cochinilla, toca seguirle haciendo hasta que ella desaparezca. Y aquí, donde la cochinilla lapa está demasiado arraigada, entonces le hacemos un poquito con fuerza para poderla despegar. Le vamos haciendo hasta que despegue, así tengamos que sacrificar algunos pedacitos del cactus. Le vamos haciendo un poquito fuerte para que esta cochinilla empiece a salir, así. No importa que le ocasionemos heridas, tratamos de no hacerlas tan profundas,
hasta que despegue bien. Acá en las partecitas donde tiene sus espinas, hay muchas veces que las tenemos que sacrificar. Si no es necesario, pues no. Pero hay partes donde sí. Por ejemplo, después de estarle haciendo este procedimiento, él va quedando así, verdecito, y ya tiene menos cochinilla. Entonces, al finalizar este proceso, le vamos a colocar un poquito de alcohol para evitar que se nos metan cochinillas ahí. Recuerden que la mayoría de las cochinillas también están en el sustrato. Entonces, lo que vamos a hacer es sacarlo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Cogemos un periódico para poderlo manipular. Después cogemos una cucharita o un palito y lo empezamos a hacerle fuercita hacia los lados para no ir a maltratar nuestra planta. Lo hacemos por todos los laditos. Lo vamos a sacar hasta que salga de esta manera. Acá lo vamos a revisar a ver hasta dónde lo ha invadido. En el sustrato tiene también cochinilla algodonosa, es esta cochinilla blanca, pero sus raíces están bien, como lo pueden ver acá, están bien sus raíces. Lo vamos a tener que enjuagar y hacerle un poquito en esta parte que es donde está invadido. Vamos a hacer acá, rasparle un poquito. Vamos a despejar totalmente sus raíces para quitarle este sustrato y vamos a proceder a lavarlo. Bueno, ya acá lo tenemos ya listo. Entonces, con nuestra brocha más suave lo vamos a enjabonar por todos lados. Lo vamos a coger con un periódico así. No lo podemos coger con ninguna tela porque él tiene estas espinitas, entonces las espinitas se quedan adheridas a la tela y le hacemos más heridas a nuestra planta. Lo vamos a lavar bien y le vamos a despejar bien sus raíces de esta manera. Vamos a ir girando hasta que nuestra planta queda totalmente limpia, porque recuerden que el sustrato también tenía cochinilla algodonosa y nos queda así con sus raíces totalmente limpias. Le quité todas las que estaban malas y quedaron las buenas. Como nuestro cactus tenía el sustrato malo, entonces le vamos a preparar uno nuevo. Lo vamos a hacer con arena de río lavada, piedritas, cascarilla de arroz, tierra negra, abono humus y los vamos a mezclar hasta que quede todos los ingredientes mezclados hasta lograr un sustrato totalmente suelto, así, y nos queda así. A este sustrato le vamos a poner canela en polvo porque nuestro cactus tiene algunas heridas y esto lo protege para su cicatrización y también nos sirve como repelente para algunas plagas. Vamos a coger nuestra maceta nueva, la desinfectamos con alcohol, le vamos a poner unos carboncitos en el fondo, así, y vamos a medir nuestro cactus a ver hasta dónde tenemos que llenar nuestra maceta. Entonces lo medimos, empezamos a llenar nuestro sustrato, medimos nuestro cactus, lo vamos a poner acá, que nos queden con sus raíces bien colocadas, así, y procedemos a colocarle el sustrato por todos lados hasta que nuestra planta se sostenga sola.
este lado. Lo vamos manipulando con nuestro periódico. Así. Así. Ya se nos sostiene solo, entonces lo podemos soltar. Bueno, ahora vamos a decorar nuestro cactus. Ustedes lo pueden hacer con piedrita de colores, con lo que quieran lo pueden decorar. En el día de hoy yo lo voy a decorar con piedritas blancas. Y así le cambiamos la vida a nuestro cactus. Después le vamos a poner alcohol por todas nuestras heridas para que ninguna plaga se nos vaya a meter. Después que ya le hayamos hecho este procedimiento, nuestro cactus va a ir a la sombra ligera por unos 10 días, porque si lo ponemos directamente al sol se nos va a quemar. Y por último, para las personas que usan insecticida, le pueden poner a nivel de riego como absorción. Bueno amigos, si les gustó este video, no olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Gracias por ayudarnos a crecer.